Todo comienza con un pensamiento silencioso, ese que tienes cuando nadie te ve. Un pensamiento pequeño, tímido, casi avergonzado. ¿Soy capaz? Así es como la duda se cuela, discreta pero devastadora. Y lo más trágico es que el mundo entero reacciona a ese pensamiento. Las oportunidades se reducen, la gente duda, y la vida parece relegarte constantemente a un segundo plano. No porque el destino te rechace, sino porque le enseñaste a tratarte así. La realidad es cruelmente justa. Te devuelve el mismo nivel de confianza que tienes en ti mismo. A quienes caminan con la cabeza gacha, el mundo los pisotea. A quienes hablan con incertidumbre, el mundo los ignora. Pero quienes entran en silencio, con la firme e innegociable convicción de su pertenencia, hacen que el universo se reorganice. La confianza no es una consecuencia del éxito, sino su causa. He aprendido que el mundo es un espejo psicológico. Refleja cómo te ves a ti mismo. Si dudas de ti mismo, todos dudan de ti. Si crees, todos creen. Y cuando esta conciencia despierta, algo cambia. La energía se transforma. Dejas de mendigar espacio y empiezas a ocuparlo con naturalidad. Es el momento en que el miedo da paso a la presencia y el mundo inevitablemente se derrumba. No hay misterio ni suerte involucrada. El secreto es interno. Cree antes de que el mundo crea. Es esta creencia silenciosa la que moldea las percepciones de los demás, la que abre puertas invisibles, la que cambia la forma en que te tratan. La confianza en uno mismo es la semilla de toda influencia, todo poder, toda verdadera transformación. Y eso es exactamente sobre lo que quiero reflexionar. El poder silencioso de quienes confían en sí mismos y cómo esta simple decisión cambia el comportamiento del mundo que los rodea. La batalla más brutal que enfrenta un ser humano nunca se libra frente a un público. Se libra en silencio, en el escenario invisible de la propia mente. Es allí donde las voces del miedo, la comparación y la inseguridad libran una batalla diaria por el control de nuestra voluntad. La duda es astuta, se disfraza de prudencia, humildad e incluso racionalidad. Pero en el fondo es cobardía disfrazada de virtud. Me llevó años comprender que la inseguridad no desaparece, se conquista. La mente humana es como un territorio hostil que necesita ser reconquistado cada día. Cuando dudo en actuar, no es el mundo lo que me detiene, soy yo. Son los fantasmas que he permitido que se apoderen de mí. Y cada vacilación se convierte en una pequeña victoria para ellos, erosionando mi confianza desde adentro. Los grandes estrategas de la historia, Napoleón, César, Churchill, lo sabían. Antes de conquistar ejércitos, necesitaban dominar su propio caos interior. Este es el verdadero arte de la guerra, no contra otros, sino contra las debilidades internas que distorsionan la percepción y sabotean la acción. Es imposible dominar lo externo si se es esclavo de lo interno. El autodominio es el principio de toda fortaleza. La confianza no nace de frases motivacionales, sino de la capacidad de resistir a tu propia mente cuando intenta sabotearte. Es una práctica de endurecimiento psicológico, como entrenar un músculo invisible que pocos se atreven a trabajar. Porque es doloroso mirar hacia adentro y admitir, el enemigo siempre ha estado en casa. Y cuando empiezas a vencer a este enemigo, algo cambia silenciosamente. Tu presencia se transforma. La gente lo nota, aunque no entienda por qué. Dejas de pedir aprobación y empiezas a irradiar convicción. Y ahí es cuando cambia el juego, porque el mundo siempre se inclina ante quienes conquistan su propia mente. Pocos reconocen cuánto influye el miedo al rechazo en sus decisiones. Es un instinto primitivo, heredado de tiempos en que ser excluido significaba la muerte. Hoy en día, nadie muere por rechazo, pero la mente aún reacciona como si fuera una sentencia. Por eso tanta gente se sabotea antes siquiera de intentarlo. Prefieren la seguridad del anonimato al posible dolor de un no. Es una prisión psicológica construida con barrotes invisibles. He sentido esta corriente pesar sobre mí. Cada vez que he evitado una idea, un movimiento, una palabra, ha sido por miedo a disgustar a alguien. La mente crea justificaciones nobles. Aún no es el momento. Quizás necesito estar más preparado.
Sergi, no quiero parecer arrogante, pero detrás de cada excusa se esconde el mismo veneno, la necesidad de ser aceptado. Es una adicción disfrazada de prudencia. Los poderosos entienden algo que la mayoría teme. El rechazo es una prueba, no una sentencia. Cada vez que alguien te rechaza, el universo te da la oportunidad de fortalecer tu inmunidad emocional. El dolor es real, pero también lo es el poder que surge después. Cuando te acostumbras a la incomodidad de no ser aceptado, empiezas a actuar sin pedir permiso. Y es entonces cuando tu presencia se vuelve magnética. La confianza no nace de la comodidad, sino de la fricción. Hay que exponerse, cometer errores, ser criticado y mantenerse firme. Solo entonces el miedo pierde su control. Me di cuenta de que la verdadera libertad llega cuando ya no te importa quién te rechaza. Porque en ese momento algo cambia. Otros empiezan a buscar tu validación, no al revés. Y entonces el miedo se convierte en combustible. Cada rechazo se convierte en una prueba de fuerza, un recordatorio de que ya no estás atado a la necesidad de complacer. Y cuando esa cadena se rompe, el mundo empieza a ver algo excepcional en ti. Alguien que no se doblega ante la mirada ajena. La presencia es un arma. Y quienes temen ser vistos renuncian a su propio poder. Me llevó un tiempo comprender que esconderse es lo mismo que renunciar a existir ante los ojos del mundo. Es fácil creer que el silencio protege, que el anonimato brinda seguridad, pero el precio es alto. Cada vez que te escondes, refuerzas la idea de que no mereces ser visto. Y el mundo cree lo que tú crees de ti mismo. La verdad es brutal. La gente no confía en quienes se esconden. Sienten vacilación, inseguridad y falta de claridad. No porque te juzguen, sino porque el instinto humano reconoce rápidamente la duda. Cuando alguien entra en una habitación con convicción, todos lo notan. Cuando entras con miedo, ocurre lo mismo. El cuerpo delata lo que la boca intenta disimular. He experimentado esta paradoja antes. Pasé años intentando prepararme mejor, esperando el momento oportuno para exponerme. Pero el momento oportuno nunca llegó, porque no existe. El mundo no confía en quienes esperan, confía en quienes se presentan. Y cada aparición, por imperfecta que sea, es una declaración silenciosa. Estoy aquí y creo en mí mismo. Esta actitud crea seriedad, atrae a los demás sin esfuerzo. Líderes, artistas, maestros, todos comparten esta característica. No son más inteligentes ni más talentosos que otros. Simplemente se atrevieron a mostrarse. La visibilidad, cuando se sustenta en la autenticidad, se convierte en un campo de fuerza. Quienes se exponen se ganan el respeto, incluso de los escépticos, porque hay algo profundamente humano en admirar a quienes no temen ser vistos, y es en este punto que la confianza en uno mismo empieza a manifestarse de forma tangible. Ya no necesitas demostrar tu valía, se hace evidente a través de tu postura. La presencia se convierte en un argumento, y quienes antes dudaban de ti empiezan, curiosamente, a seguirte. Al fin y al cabo, el mundo solo cree en quienes tienen el coraje de destacarse. La confianza es una ficción poderosa. Nadie nace con confianza. Se construye como un teatro interno que, con el tiempo, se convierte en realidad. Lo irónico es que todo acto de autoconfianza comienza con una mentira. Finges creer en ti mismo antes de que sea real. Pero es en esta simulación donde reside el poder. La mente, incapaz de distinguir la imaginación de los hechos, comienza a obedecer la narrativa que repites. He notado esto al observar a grandes estrategas y artistas. Ninguno de ellos empezó sabiendo que ganaría. Se comportaban como si ya lo hubieran ganado. Es el principio de la actuación psicológica. Asumes el papel hasta que te domina. Y cuanto más convincente es la actuación, más sólida se vuelve la creencia. La confianza, por lo tanto, no es un sentimiento. Es una actuación sostenida hasta que se convierte en una identidad. Durante mucho tiempo esperé a sentirme listo para actuar. Fue un error. La preparación es consecuencia de la acción, no al revés. No se gana confianza antes de hablar, se habla, y cuando se ve que no se ha derrumbado, nace la confianza. Es un ciclo de retroalimentación invisible que solo comienza cuando se desafía el miedo. Con cada acto audaz,
La ilusión se fortalece hasta que deja de ser una ilusión. Por eso algunos parecen inquebrantables. No es que tengan menos miedo, simplemente han aprendido a controlar su narrativa interna. Fingen con tanta convicción que se convencen a sí mismos y, en consecuencia, al mundo. Es el mismo principio que el de un actor que, en el punto álgido de su inmersión, ya no actúa, es. En eso consiste la confianza en uno mismo, un papel vivido con tanta verdad que se hace carne. Y es en este punto que la realidad empieza a cambiar. La gente empieza a tratarte según la historia que te cuentas. Lo que empezó como teatro psicológico se convierte en un hecho social. La ilusión se consolida y lo que antes era valentía escenificada se convierte en presencia genuina. Y así nace el poder que nadie puede darte, el poder que tú mismo creas. Hay una fuerza poco común que no nace de gritar ni imponer. Proviene del silencio de quienes actúan sin pedir permiso. Este es el verdadero poder psicológico, el que otorga validación, justificación o aprobación. Cuando alguien decide que ya no necesita que se le permita existir, la situación cambia. El mundo lo siente, porque el simple acto de actuar sin esperar el sí de los demás es, en sí mismo, una declaración de autoridad. He experimentado la parálisis de la espera. Esperar el momento oportuno, la oportunidad adecuada, la aprobación adecuada. Es un hábito disfrazado de prudencia, pero en realidad es sumisión. El tiempo nos enseña que nadie te autorizará. Y cuando te das cuenta de esto, nace una libertad casi salvaje. La libertad de simplemente hacer. Y curiosamente, es en ese momento que las puertas empiezan a abrirse. El universo respeta a quienes se mueven. Las figuras históricas que dejaron huella lo sabían. Napoleón no esperó las coronas, las tomó. Picasso no esperó la aprobación, rompió las reglas y creó las suyas propias. Cuando dejas de pedir permiso, la crítica pierde su poder para herirte, porque el origen de tu acción ya no está afuera sino adentro. Esta es la esencia de la fuerza psicológica, un centro de gravedad interno que nadie puede alterar. La sociedad recompensa a los obedientes con comodidad y a los audaces con poder. Pero la tensión de la audacia debe soportarse. Quienes actúan sin pedir permiso se enfrentan a miradas, juicios y resistencia. Pero con el tiempo, quienes se resisten llegan a admirarlos. Porque los seres humanos, en el fondo, se sienten atraídos por la convicción, incluso cuando ésta los desafía. Y cuando este poder se apodera de ti, la vida cambia de ritmo. Dejas de reaccionar y empiezas a tomar el control. Cada decisión se convierte en una afirmación silenciosa de quién eres. Y lo curioso es que cuanto menos buscas la aprobación, más la recibes. Pocas personas comprenden que la confianza es, por naturaleza, una forma de amenaza. Cuando alguien demuestra verdadera confianza, no arrogancia forzada, sino convicción silenciosa, despierta algo en los demás, incomodidad, porque la confianza expone la inseguridad ajena, refleja debilidades, revela comparaciones y perturba a quienes están atrapados en la duda. Y precisamente por eso es tan poderosa. Me he dado cuenta de que cada vez que te impones con naturalidad, el ambiente cambia. La gente te mira de forma diferente. Algunos se alejan, otros se acercan. La confianza crea polarización y eso es bueno. Quienes intentan complacer a todos necesitan atenuar su propio brillo, y quienes lo atenúan para encajar con los demás pierden su propia esencia. Una presencia fuerte es inevitablemente divisiva, y aceptarlo es liberador. Los líderes más importantes de la historia comprendieron este efecto. No buscaban ser amados, sino respetados. El respeto nace del impacto, no de la compasión. La confianza es un campo de energía que altera la dinámica de los espacios que ocupas. Las personas sienten, aunque sea inconscientemente, que están en presencia de alguien que no se inmuta ante el juicio. Y el mundo, aunque a regañadientes, respeta a quienes no se inmutan. Durante mucho tiempo temí esta reacción. Quería tener confianza, pero sin molestar a nadie. Quería ser firme, pero aún así ser apreciada. Es imposible. El poder y la aprobación van en direcciones opuestas. Cada vez que decides ser auténtico, pierdes algo de aceptación superficial, pero ganas influencia
real. La confianza intimida, y esa intimidación es señal de que vibras en la frecuencia correcta. Y cuando aprendes a usar esto, algo cambia. Tu mera presencia se convierte en un filtro. Los inseguros se alejan, los fuertes se acercan. Dejas de mendigar espacio y empiezas a ocuparlo con naturalidad. Liderar tu propia vida es un acto solitario. Poca gente habla de ello. Todos desean autonomía, pero casi nadie está preparado para el precio. La distancia. Cuando dejas de seguir la corriente y empiezas a forjar tu propio camino, el ruido a tu alrededor se apacigua. Los amigos se alejan, los colegas te miran con recelo, e incluso quienes te admiran empiezan a observarte con recelo. ¿Es el precio invisible de la independencia? He sentido este aislamiento casi físicamente. Es extraño darme cuenta de que cuanto más fuerte te vuelves, más parece alejarse el mundo. Al principio duele, porque nos han condicionado a asociar la aceptación con la pertenencia. Pero hay una diferencia. Pertenecer es adaptarse. Liderar es destacar. Y destacar siempre genera incomodidad. Quienes destacan inevitablemente perturban la armonía de lo mediocre. La soledad, sin embargo, es el entorno donde se consolida la verdadera fuerza. Cuando el ruido de las opiniones se calma, empiezas a escuchar tu propia voz. Es en este silencio donde nace la claridad. La confianza se transforma de algo frágil y externo en algo profundo e inquebrantable, porque quienes han aprendido a estar en paz consigo mismos ya no se doblegan ante la soledad, la dominan. Los grandes estrategas, pensadores y creadores fueron solitarios por elección propia, no por exclusión. Comprendieron que la mente necesita aislamiento para expandirse. La soledad es el laboratorio de la convicción, y mientras otros buscan compañía para escapar del vacío, quienes lideran lo utilizan para crear densidad. La diferencia es abismal. Con el tiempo, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Te distingue de la multitud, pero también te acerca a tu verdadero yo. El elogio es más peligroso que la crítica. La crítica te desafía, el elogio te embriaga. Le susurra a tu mente lo que tu ego más desea oír. Ganaste, eres admirable. Y es precisamente en ese momento que muchos pierden la fuerza, porque empiezan a actuar ya no por convicción, sino para mantener su imagen. El elogio se convierte en una droga sutil, dulce por fuera, corrosiva después. Me he visto atrapado en esta adicción. Cada palabra de reconocimiento alimentaba un hambre invisible. Quería repetir la actuación, el tono, la estrategia que me había ganado el aplauso. Pero esta búsqueda constante de aprobación es una trampa dorada. Lo que antes era una expresión auténtica se convierte en una actuación para complacer. Y cuando esto sucede, la confianza deja de surgir de dentro y pasa a depender del público. Los poderosos saben cómo protegerse de este veneno. Aceptan los elogios con frialdad, casi con recelo, porque entienden que todo elogio es también una forma de influencia. La otra persona los exalta y sin darse cuenta siembra la semilla de la complacencia. El elogio excesivo los ablanda, los hace menos vigilantes, menos hambrientos. Por eso las figuras verdaderamente poderosas se mantienen alejadas de la adulación. La verdadera fuerza reside en mantener el hambre incluso cuando se celebra. Es no dejar que el reconocimiento adormezca tu disciplina, porque en el momento en que empiezas a creer demasiado en tu propia imagen, es cuando comienza tu declive. Los elogios crean consuelo, y el consuelo mata el instinto. Lo que mantiene la mente ágil es la tensión entre quién eres y en quién aún quieres convertirte. Y cuando dominas esta tentación, ocurre algo inusual. El poder se estabiliza. Empiezas a actuar no para ser admirado, sino porque comprendes el valor intrínseco de lo que haces. La confianza se purifica entonces. Ya no necesita eco ni aplausos. El mundo no responde a lo que dices. Responde a lo que crees. Esta es una de las verdades más sutiles e implacables de la existencia. Todo lo que experimentas ahí fuera es, en cierto modo, un reflejo de lo que vibra en tu interior. Si dudas, el mundo te ofrecerá resistencia. Si tienes convicción, te respetará. La realidad es un espejo psicológico, y la mayoría de la gente se pasa la vida luchando contra este reflejo sin darse cuenta de que su origen
reside en tu interior. Aprendí esto a las malas. Cuando dudaba de mí mismo, todo parecía salir mal. La gente me trataba con condescendencia, las oportunidades se escapaban y el destino parecía burlarse de mi indecisión. Pero cuando, por alguna razón, me convencí de que algo era mío, incluso antes de que sucediera, el universo se reorganizó. No porque yo fuera especial, sino porque mi energía ya no emitía dudas, y el mundo lo reconoce instintivamente. La confianza es un campo magnético. No necesita ser expresada ni demostrada, se siente. Ya lo has notado. Hay personas que entran en una habitación y, sin decir una palabra, dominan el ambiente. No son necesariamente las más bellas, inteligentes o ricas. Son las más seguras de sí mismas. Su cuerpo transmite seguridad. Su mente no la pide, la declara, y el mundo obedece. Pero esta convicción no se aprende en los libros. Se construye con la fricción de la vida. En cada error, cada pérdida, cada confrontación con la duda. La confianza no es la ausencia de miedo, es dominarlo. Es la mirada serena de quien ha visto su propio abismo y aún así ha elegido seguir adelante. Y el mundo, como un espejo fiel, simplemente refleja esa decisión. Y cuando finalmente comprendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de intentar convencer y empiezas a encarnar. Dejas de reaccionar y empiezas a influir. El mundo entonces se doblega ante tu certeza, porque no es más que la proyección magnificada de tu propia convicción. Al final, todo se reduce a una sola ley. El mundo te trata como tú te tratas a ti mismo. La confianza que irradias determina el respeto que recibes. No hay una fórmula mágica, solo una postura. Cuando dejas de pedir permiso y empiezas a existir plenamente, el mundo responde, no con aplausos, sino con espacio. La confianza en uno mismo es el principio de toda autoridad. Es el punto en el que el miedo deja de gobernar y la claridad toma el timón. Y es en este estado que la vida cambia de forma, que las oportunidades dejan de ser suerte y se convierten en consecuencias. Porque el mundo siempre se inclina ante quienes creen firmemente en su propio valor. Recuerde esta frase: el mundo es un espejo, refleja tu grado de convicción. Llévalo como un mantra. Deja que te recuerde de dónde viene realmente el poder, de dentro.